Bien, vamos a iniciar con nuestra segunda parte de tiro vertical apuntando hacia arriba. Ahora vamos a iniciar con la otra parte de ese tipo de ejercicios. Tiro vertical apuntando hacia arriba desde una posición elevada. También podría haber tiro vertical apuntando hacia abajo desde una posición elevada, pero eso vamos a llevar luego. Entonces, ¿cómo sería este tipo de ejercicios? A ver, primero dibujemos un pequeño edificio o una casa que tiene una altura inicial. ¿Ya? Y desde la parte superior de esa casa se está disparando con una velocidad inicial distinta a cero un objeto, y ese objeto va a recorrer esta trayectoria, llega a su punto máximo donde tengo una velocidad 1 igual a 0 y sigo bajando, 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 bajando. Llego a la misma altura, pero movido un poquitito hacia un lado, donde yo tengo una velocidad 2 que va a ser igual a la velocidad inicial, pero con el signo cambiado porque está apuntando hacia abajo. Y sigue cayendo y llega hasta el suelo. Y aquí yo tengo una velocidad 3, que es muchísimo más grande que la velocidad inicial de disparo. Ahora yo tengo dos cosas extra. En primer lugar, el lugar donde mi velocidad final es 0 o mi velocidad es 0. Esto es ahora mi altura máxima. La altura máxima se va a medir desde el suelo, no desde el punto de disparo. ¿Ya? ¿Y cómo se calcularía esa altura máxima? Bueno, yo podría ignorar que estoy en un lugar elevado y decir, es como si fuera movimiento vertical, tiro vertical apuntando hacia arriba, y calcular esta altura máxima de este segmento, sumar la altura inicial, y con eso, sumados esos dos, voy a tener la altura máxima real. Se podría hacer eso. ¿Ya? Pero en este caso, lo que nos importa es con qué velocidad choca contra el suelo y cuál es el tiempo de vuelo. ¿Cuánto tiempo está en el aire mi objeto? ¿Ya? Esas dos cosas quisiera averiguar. ¿Ya? Entonces, empecemos. Y tengan en cuenta que no estoy colocando ningún dato, así que solamente vamos a deducir las fórmulas para tenerlos para luego. ¿Ya? La velocidad con la que choca contra el suelo. Entonces, velocidad de choque contra el suelo. O se podría decir la velocidad con la que llega al suelo, la velocidad que tiene cuando está chocando contra el suelo, etcétera, etcétera. Bien, empecemos. ¿Cuáles son los datos iniciales que tengo? Bueno, los datos iniciales que yo debería tener, voy a subrayar con rojo, la velocidad inicial de disparo y la altura inicial desde donde estoy disparando. Esos dos datos voy a tener. ¿Y qué es lo que quiero averiguar? Estos dos. La velocidad con la que choca al suelo y el tiempo que está en el aire. Bien. A ver, acá podríamos hacer lo siguiente. ¿Cómo lo hacía yo esto en colegio? Cuando no me han explicado nada. Yo lo partía en partes, en dos sectores. La parte de subida, y como dijimos hace rato, yo voy a suponer que eso es como otro ejercicio, entonces ahí voy a tener una altura extra, una altura final o altura máxima para este mini tramo. Y yo lo escribía con M minúscula, y para esta altura máxima real con mayúscula, altura máxima. Solamente para poder diferenciar qué alturas máximas con que estoy tratando. Y a ver, entonces, si yo ya tengo esa altura máxima, si yo tengo ya una fórmula que me da esa altura máxima, que es la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad,
Mi altura máxima real, va a ser esa altura máxima. Mi altura máxima real va a ser la altura máxima. Entonces velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces g, más la altura desde donde estoy disparando, la altura inicial del edificio. Ok, entonces ya tengo una fórmula para la altura máxima que no es parte de las preguntas que me están dando. No es. Pero, un rato. ¿Cómo calculo el tiempo de vuelo? Bueno, en este punto, que es mi altura máxima, yo sé que la velocidad de mi objeto es 0. ¿Y cómo se le llama a un ejercicio donde la velocidad inicial es 0 y el objeto empieza a caer? Repito, ¿cómo se llama el tipo de movimiento vertical donde la velocidad inicial es 0 y el objeto está cayendo hacia abajo? No se puede decir cayendo hacia arriba, ¿verdad? Y el objeto está descendiendo. Bueno, eso es caída libre. Entonces, yo podría calcular este tiempo de vuelo solamente considerando esta trayectoria como si fuera caída libre. Entonces, a ver, veamos en los ejercicios de caída libre cuál era la fórmula del tiempo de vuelo. Tiempo de caída. Aquí está. 2 veces la altura inicial dividido entre la gravedad. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Esto es el tiempo de caída en caída libre. 2 veces la altura inicial. Altura inicial. ¿A qué se refiere con altura inicial? Bueno, se refiere a la altura que va a caer mi objeto que está en caída libre. Pero en este ejercicio, mi altura inicial en realidad es esta altura que va a caer, que coincide con mi altura máxima. Ok, entonces mi tiempo de caída es igual a 2 veces la altura máxima dividido entre la gravedad. Esa era la fórmula, ¿verdad? Les repito, yo no sé nada de esto de memoria. Y todo eso dentro de una raíz cuadrada, sí. ¿Ya? Yo no les voy a poner su nota porque saben de memoria. Yo les voy a poner su nota si es que entienden el razonamiento que hay detrás de todas estas fórmulas y cómo utilizar de distintas maneras estas fórmulas. Bien, entonces, mi Y máximo, bueno, ya hemos encontrado, es esto. Así que tiempo de caída es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más la altura inicial de mi edificio. Todo eso dividido entre la gravedad y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Pero yo no quiero tiempo de caída. Yo quiero el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en subir y bajar. Tiempo que tarda en subir. ¿Cuánto es este tiempo que tarda en subir? Y les dije, esta primera mitad, este lado izquierdo de mi gráfico, yo lo voy a considerar como un simple tiro vertical apuntando hacia arriba. ¿Y cuál era la fórmula de tiro vertical apuntando hacia arriba? La fórmula del tiempo de subida. Porque hemos deducido esa fórmula, aquí está. Tiempo de subida, creo que no se va a ver muy bien en los celulares, ahí está. Tiempo de subida es igual a la velocidad inicial dividida entre la gravedad. Tiempo de subida es igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad.
Y como dijimos al principio en estos ejercicios de movimiento vertical, apuntando hacia arriba, el tiempo de vuelo es igual al tiempo de subida más el tiempo de caída o de bajada. Y yo ya tengo esos dos datos. Mi tiempo de vuelo es el tiempo de subida, velocidad inicial dividido entre la gravedad, más el tiempo de caída. Ahora, alguien va a decir, ¿no hay una forma más fácil de escribir esto de acá? Ya, intentemos simplificar esta fórmula, esta raíz. En primer lugar, ¿qué podría hacer? Hacer este 2 que entre dentro del paréntesis. Así que, o podría decir que este 2g entre dentro del paréntesis. Así que voy a tener 2g por velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2g más 2g por y inicial. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. 2 con 2 se va y g por g se vuelve g cuadrado. Así que esto sería velocidad inicial al cuadrado dividido entre la gravedad al cuadrado más 2 veces la altura inicial dividido entre la gravedad. Tengo dos opciones aquí, sacar factor común el cuadrado o sacar factor común la gravedad, pero va a ser lo mismo. Creo que sería mucho más fácil si escribo esto. Velocidad inicial dividido entre la gravedad, todo eso al cuadrado, más 2 veces la altura inicial de mi edificio dividido entre la gravedad. Todo eso sigue estando dentro de su raíz cuadrada. Así que si yo quiero puedo escribir todo esto o puedo escribir todo esto. ¿Cuál voy a elegir? El que ustedes quieran, el que ustedes puedan colocar en su calculadora. Así que venimos acá y colocamos eso. Esto es raíz cuadrada, velocidad inicial dividido entre gravedad elevado al cuadrado más 2 veces la altura inicial del edificio desde donde estoy disparando dividido entre la gravedad. Y listo. Esta es mi fórmula que yo he deducido para hallar mi tiempo de vuelo. ¿Ya? Y podría calcular la velocidad final con la que choca contra el suelo. Sí, podría hacer eso también. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer es, bueno, otra vez. Esta velocidad 3 de caída, de choque contra el suelo, yo lo podría considerar, estoy cayendo desde una altura y máximo, con mayúscula, y ¿con qué velocidad va a chocar el suelo? Yo podría recuperar mis fórmulas de caída libre. Y si mal no recuerdo, teníamos una fórmula para esta velocidad final. Era la gravedad por el tiempo de caída. Nada más. Esa era la fórmula para hallar mi velocidad de caída. Ahora, y no había nada más. Velocidad inicial, no. Aquí hicimos un ejercicio con tiro vertical apuntando hacia arriba. Ok, también hemos encontrado esto. Mi velocidad final, cuando un objeto está cayendo en caída libre, hemos deducido en anteriores clases que es igual a 2 veces la gravedad por la altura recorrida en el eje Y. Así que, ¿cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? No sé si esa fórmula me conviene más o si esta fórmula. Creo que gravedad por tiempo de caída es relativamente sencillo. Un rato. ¿Cómo es? ¿Cuál es la fórmula de mi tiempo de caída? Creo que es medio feíto, así que vamos a ver ahorita cuánto es. Bueno, perdón. El tiempo de caída estaba en función de mi altura máxima, así que creo que va a ser más largo. Vamos a utilizar la otra fórmula, esta de acá. Velocidad es igual, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura recorrida, la distancia que ha caído. Que en nuestro ejercicio va a ser Y máximo escrito con mayúsculas. Bien, 2 veces la gravedad
por y. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Sí, está un poco lenta la computadora. Un momentito, por favor. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces yo tengo esta fórmula para y máximo y creo que esto es mucho más fácil de hacer. Así que nos acercamos y aquí sí, aquí, véngase. Aquí yo quiero mi velocidad final, le pondremos antes de chocar contra el suelo, que va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura recorrida. En este caso, mi altura máxima. Pero esa altura máxima yo ya sé cuánto es. Es esto de acá. Velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más la altura inicial del edificio. Así que venimos y colocamos eso. Chao todo esto. Y vamos a pegar todo esto de acá. Vamos a cambiar el color de la letra un rato. Como imagen se ha copiado. Ay, un momentito, por favor. Esto es por paréntesis la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más la altura inicial de mi edificio desde donde estoy disparando. Ahora, alguien va a decir, ¿y no puedo hacer esto un poco más sencillo? No quiero esos paréntesis. Sí, podríamos meter esto dentro de mi paréntesis a multiplicar. Y entonces mi velocidad final antes de que choque contra el suelo va a ser la raíz cuadrada de 2g con 2g se simplifica. Así que voy a tener la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura inicial. ¿Ya? Y listo. Con eso yo ya podría calcular mi velocidad final. Esta es entonces otra fórmula que yo puedo tener, que yo puedo estar guardando para cuando tenga datos para resolver. Les repito, toda esta deducción que hemos hecho de las fórmulas, solamente tengo que hacer una sola vez. Entonces, cada vez que me den un ejercicio, a ver, hagamos un ejercicio entonces, un ejemplo. Digamos, estoy en la punta del edificio de los tiempos. No sé cómo es el edificio de los tiempos. En primer lugar, ¿cuál es la altura del edificio de los tiempos? Así que un momentito vamos a crear altura, edificio de los tiempos. 100 metros de altura. Ok, ya. 100 metros de altura. De altura inicial. Entonces, yo estoy aquí parado en la parte superior y estoy lanzando un proyectil con una velocidad inicial de, no sé qué velocidad inicial le damos, 100 metros, no, va a ser muy similar, 50 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial que le estoy dando. Entonces, mi objeto va a llegar, va a seguir esta trayectoria, va a subir, va a subir, va a subir y pegadito, a pesar de que yo le estoy dando una trayectoria un poco chueca, en realidad está pasando casi a mi lado y choca contra el suelo. Yo quiero encontrar esta velocidad final con la que choca contra el suelo y yo quisiera saber cuánto tiempo ha estado en el aire. ¿Ya? Y si quieren, también podríamos calcular aquí cuál es la altura máxima con una X mayúscula que va a tener mi objeto. Ya, entonces 3 cosas. Tengo una fórmula para cada una de estas. Perdón, aquí yo tenía otra fórmula que era de la altura máxima que ya si queremos podemos estar copiando ahí. Entonces, vamos a copiar esta fórmula porque no quiero volver a escribir otra vez allá abajo. Entonces, copiamos esta fórmula, borramos lo que no nos interesa. A ver, fuera tú. Y empezamos a reemplazar datos. La velocidad inicial con la que estoy disparando mi objeto, hemos dicho que es
50 metros sobre segundo. Así que esa mi altura máxima va a ser 50 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, es decir, 9,81, más la altura inicial del edificio, la altura del edificio desde donde estoy disparando, más 100 metros. Entonces mi altura máxima con mayúscula para poder diferenciar del otro va a ser, colocamos eso, todos estos datos en la calculadora. 50 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81 y todo eso más 100. Mi altura máxima medida desde el suelo es de 227,42 metros. Y ya está. Mi altura máxima ya hemos calculado. Mi tiempo de vuelo. Bueno, esto. Colocamos esta fórmula. Esta es mi fórmula del tiempo de vuelo. He apretado un botón que no debería. Ya, escribamos ahí. Esto de acá lo voy a mover un poquito a este lado para que no moleste. Bien, empezamos a primero reemplazar datos. Déjame escribir. Tiempo de vuelo es igual a la velocidad inicial, 50 dividido entre la gravedad, 9,81 más todo esto. La raíz cuadrada de la velocidad inicial dividido entre la gravedad, todo eso elevado al cuadrado, más 2 veces la altura inicial de mi edificio, que en este caso es 100 metros, dividido entre la gravedad, que sigue siendo 9,81. Tiempo de vuelo es igual a, y coloco todo esto a la calculadora. Todo esto, tal como está. Entonces, 50 sobre 9,81 más la raíz cuadrada de paréntesis, 50 sobre 9,81, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más fracción 2 por 100 dividido entre 9,81. Mi tiempo de vuelo fue de 11,91 segundos. Finalmente, mi velocidad final. Otra vez, aquí yo tengo mi fórmula de la velocidad final, así que podemos venir y copiar directamente aquí. Sí, perdón, no tengo problemas con esta fórmula. Ahí está. Bien, entonces, esta es mi fórmula que está en función a mis datos iniciales. Así que la velocidad inicial es de 50 al cuadrado más 2 veces por la gravedad por la altura inicial, que es 100. Perdón, la gravedad no estoy reemplazando. 9,81. Y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Esa va a ser mi velocidad final. La velocidad final, es decir, la velocidad con la que choca contra el suelo, colocamos todo esto ahora a la calculadora. Todo esto. Raíz cuadrada, 50 al cuadrado, más 2 por 9,81 por 100. Mi velocidad final con la que choca contra el suelo es de 66,8 metros sobre segundo. Y listo. Perdón, todas mis fórmulas están con color negro excepto este, así que un momentito por favor. Ahí está. A ver, esta velocidad final lo voy a mover a un lado porque no se está viendo ahí, así que... Bien. Y ahí sí se nota, supongo que sí. Ojalá, ojalá, ojalá. A ver, si lo pongo pantalla completa, ahí sí se debería notar. Sí. Ya está. Bien, entonces, ahí termina nuestro ejercicio nuestro ejemplo incluso del día de hoy. Entonces, esas fórmulas que están en color negro, nosotros hemos deducido en el ejercicio anterior. ¿Ya?
aquí, una cosa. Este tiempo de vuelo se divide en tiempo de subida y tiempo de caída. Entonces, si alguna vez en un examen o la pregunta es, ay, pero ¿cuánto tiempo tarda en subir? Ah, es esto. Y desde ahí arriba, ¿cuánto tiempo tarda en caer? Es esto de acá. Y solamente consideran esos de ahí. ¿Ya? Ahora, sí, yo podría elegir no tener fórmulas tan largas. Es decir, que mi fórmula del tiempo de vuelo está en función a mi altura máxima. Yo podría decir que mi velocidad final está en función al tiempo de vuelo o al tiempo de caída. Y el tiempo de caída está en función a la altura máxima. Podría hacer eso. Sí, puedo hacer. La macana de enlazar, que sí o sí tienes que calcular la altura máxima, porque esa altura máxima se va a utilizar en la siguiente fórmula. Y ese tiempo de vuelo se va a utilizar en la siguiente fórmula. O el tiempo de caída se va a utilizar en la siguiente fórmula. Lo malo de eso es que si tú solamente quieres ese último dato, que es velocidad final en este caso, sí o sí necesitas calcular esto y luego recién la velocidad final. Se tarda más tiempo. Y les repito, queremos practicar esto de acá. Poder conseguir y nosotros inventarnos una fórmula específicamente diseñada para lo que me están pidiendo. Y no se olviden que las únicas fórmulas que tienen que saber de memoria en movimiento vertical son estas de acá. Posición final es posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Mi velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura recorrida. Esas tres fórmulas son las únicas tres que estamos utilizando para resolver todos los ejercicios. Pero sí, para caída libre hay algunas reglas. Para tiro vertical hacia abajo hay algunas reglas. Para tiro vertical hacia arriba hay otras reglas. Para tiro vertical hacia arriba desde un punto elevado inicial o desde un punto inicial elevado o distinto al suelo, hay otras fórmulas. O otras reglas, perdón. Y nosotros estamos deduciendo más y más y más fórmulas. Les repito, lo que nosotros deberíamos estar aprendiendo acá es aprender a deducir esas fórmulas. Pero para poder deducir esas fórmulas, nuestro conocimiento de matemáticas tiene que estar en su punto. Y esa es la macana. No todos, y no hay nada de malo en eso, no todos están a un nivel de matemáticas equivalente a este de física. ¿Ya? Porque nos falta estudiar más. Bien. Todo eso poco a poco, con el tiempo. Por eso, véanme cómo estoy haciendo, para que vean que aunque estemos en física, matemáticas siempre va a estar de fondo. Aunque estemos en química, aunque estén ustedes en química con su profe de química, matemáticas siempre van a estar de fondo. ¿Ya? Bien, tarea para su casa. A ver, de este tipo de ejercicios. Aquí, tarea para la casa, no sé qué número de tarea es. Tarea para la casa número... Ya, un rato. Eso sí lo tenía aquí a la mano. Mentira, estaba en el anterior. La ulterior tarea era la tarea número 16. Mentira, número 11. No sé con qué curso me estaré confundiendo. Entonces esto es tarea para la casa número 12. Bien, ya. Entonces mi primer ejercicio. Uy, ¿qué pasó? Mi primer ejercicio es, yo estoy desde un edificio que tiene una altura inicial igual a 250 metros y yo estoy lanzando hacia arriba una naranja con una velocidad inicial de 13,2 metros sobre segundo. Mi pregunta son,
cuál es la altura máxima que alcanza el objeto, cuál es el tiempo de vuelo que tiene mi objeto y cuál es la velocidad final con la que choca contra el suelo de mi objeto. ¿Ya? Y nada más, es la única pregunta porque es para que es... Sí, es exactamente igual al ejemplo que he hecho, sí. ¿Pueden utilizar las mismas fórmulas? Sí. No les voy a pedir la deducción porque ya me han visto cómo se hace. De mano van a estar ahí copiando y copiando y copiando como loritos. No. Ya. Bien. Esta es entonces su tarea. En este instante lo voy a estar subiendo al Classroom. Así que háganlo esta tarde. Un rato. Nuestra siguiente clase de física es el día martes. Bueno, no hay lío, es más que suficiente esto. Ya. Les daré una más de tiro vertical apuntando hacia arriba. Entonces yo sé que un objeto tiene una altura máxima de 328 metros. Mi pregunta es, ¿cuál es la velocidad inicial con la que se le ha disparado? ¿Y cuál es el tiempo de vuelo de este objeto? Nada más, entonces, bien, solo 2 preguntas en su tarea número 12. ¿Ya? Esas 2 preguntas, por favor. La fecha de entrega es el día martes. No sé qué fecha cae el día martes. Martes 13. Martes 13 de la buena suerte. Un rato, ¿no quedamos en una fecha de examen para ese martes 13? ¿O con qué curso hemos quedado en eso? Ya no importa. Martes 13, entrega. 13 de julio. ¿Ya? Bien, con eso llegamos al final de nuestra clase. Y nos podemos retirar. Yo voy a estar colocando al Classroom esta tarea. ¿Ya? No hay lío. Bien, vámonos. Chao, chao. Se cuidan. Suerte. Hasta luego. Ay, y lo he tapado esto de aquí. Eso. Ya, velocidad inicial y tiempo de vuelo son las incógnitas del segundo ejercicio. Bien, ahora sí. Nos vemos. Chao, se cuidan. Suerte, saludos. Cuídense, protéjanse y abríguense. Este frío está que da miedo. Chao, chao.